Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas. Empecemos. La historia de la prominente familia Dupont no se inicia en los paisajes geográficos de América, sino en el convulso escenario de la Revolución Francesa. Pierre Samuel Dupont de Nemours, nacido en París en 1739, en el seno de un hogar humilde, era hijo de un relojero. Su formación temprana lo expuso a las revolucionarias ideas de la Ilustración y a las influyentes personalidades que las promovían. Aunque inicialmente se formó como aprendiz de comerciante, su verdadera vocación se manifestó en el campo de la economía política. Pierre se adhirió a la escuela de pensamiento de los fisiócratas, un colectivo de economistas que sostenía que la prosperidad de las naciones emanaba de la productividad agrícola y que defendían fervientemente políticas de no intervención estatal. Sus publicaciones, entre las que se encuentran tratados como Fisiocracia y Lenov, abogaban por principios económicos fundamentales: el libre comercio, una fiscalidad reducida y un sistema agrícola basado en la racionalidad. Estos escritos captaron la atención de figuras prominentes en Francia, incluido Anne Robert-Jacques Turgot, el ministro de Finanzas con inclinaciones reformistas, quien lo designó para colaborar en las reformas tributarias. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. Su rol de asesor de la corte, Dupont interactuó con la nobleza y los ministros, aspirando a conducir a Francia hacia una economía de corte liberal. Sin embargo, las dinámicas históricas de la época eran tumultuosas. Durante la década de 1770, Pierre criticó abiertamente los monopolios y los gremios, lo que le granjeó la enemistad de diversos intereses consolidados. En 1783, representó al gobierno francés en la negociación del Tratado de París, un acuerdo que contribuyó significativamente a la finalización de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y que le permitió establecer vínculos con jóvenes republicanos como Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. Admiraba profundamente el emergente modelo americano y mantuvo una correspondencia activa con Franklin, en la que ensalzaba las virtudes inherentes a la libertad y al comercio. En las fases iniciales de la Revolución Francesa, ejerció como diputado de los Estados Generales, donde defendió posturas reformistas de carácter moderado. No obstante, el espíritu de moderación fue rápidamente eclipsado por el ascenso de facciones radicales al poder. Pierre y su esposa, Nicole Charlotte Marie-Louise Léa de Rocher, fueron sometidos a arresto durante el sombrío Reinado del Terror. Su escape de la ejecución fue providencial, propiciado por la caída de Robespierre. A pesar de ello, sus propiedades fueron objeto de saqueo, y las perspectivas de su futuro en Francia se tornaron inciertas. En medio de esta vorágine, los hijos de Pierre se alistaron para emigrar. Victor-Marie Dupont había completado su formación como diplomático y operaba como agente de negocios. Por su parte, Eleuther había estudiado química bajo la tutela de Antoine Lavoisier y en un momento dado había supervisado las fábricas estatales de pólvora en Essonne, antes de que las fuerzas reaccionarias retomaran el control. Por un breve periodo, la familia Dupont recuperó cierto prestigio. Incluso Napoleón Bonaparte otorgó a Pierre un cargo gubernamental. Sin embargo, las incesantes turbulencias políticas no tardaron en forzarlos nuevamente al exilio. Inspirado por las cartas de Thomas Jefferson, que extendían una invitación a los ciudadanos franceses emprendedores para establecerse en América, Pierre tomó la decisión de emigrar. A principios del año 1800, la familia Dupont, en compañía de un reducido grupo de amigos y sirvientes, embarcó en el navío estadounidense American Eagle. Su travesía transatlántica resultó ser extremadamente peligrosa. La embarcación fue objeto de persecución por corsarios británicos y se vio azotada por intensas tormentas invernales. Victor, en escritos posteriores, relató cómo la familia oraba diariamente por su salvación
y mantenía sus libros y manuscritos más preciados a mano, ante la eventualidad de tener que abandonar el barco. Tras una navegación de más de 2 meses, finalmente avistaron la bahía de Chesapeake. Tras su llegada a los Estados Unidos, los miembros de la familia Dupont exploraron la recién formada república. Pierre mantuvo un encuentro con el presidente John Adams y en una ocasión posterior reafirmó su amistad con Thomas Jefferson en Monticello. Jefferson, quien en ese momento era vicepresidente y pronto asumiría la presidencia, les sugirió establecerse en el Valle de Delaware, una región caracterizada por la abundancia de energía hidráulica y recursos madereros. La familia, en un principio, albergaba el ideal de fundar una comunidad para emigrados franceses, un santuario pastoral al que denominarían Nova Libertas. Sin embargo, este proyecto demostró ser inviable. Optaron, en cambio, por arrendar una residencia en Burlington, Nueva Jersey, e iniciaron la búsqueda de terrenos. Durante esta etapa, vivieron con considerable austeridad, sustentándose a través de modestas iniciativas comerciales. Pierre consideró retomar su actividad editorial. Víctor se dedicaba a la prospección de oportunidades mercantiles, mientras que Eleuthère manifestaba preocupación por el sostenimiento familiar y expresaba su insatisfacción con la deficiente calidad de la pólvora producida en Estados Unidos. A principios del siglo XIX, la manufactura de Beauvau, pólvora en Estados Unidos, se caracterizaba por su escasa fiabilidad y sus riesgos inherentes. En contraste, las técnicas europeas permitían la producción de una pólvora que exhibía una combustión uniforme y un almacenamiento seguro. Las pólvoras fabricadas en América eran frecuentemente elaboradas por pequeños comerciantes, quienes carecían tanto de una formación científica adecuada como del equipo necesario, lo que a menudo resultaba en explosiones imprevistas y fallos en el encendido. Eleuthère, quien había sido aprendiz en las renombradas fábricas de pólvora de Antoine Lavoisier en Francia, poseía un profundo conocimiento de la química del carbón, el salitre y el azufre. Discernió que, al replicar la precisión de la pólvora negra francesa en los Estados Unidos, no solo podría ofrecer un producto intrínsecamente más seguro, sino también capitalizar un mercado en expansión, alimentado por la creciente demanda de armas de fuego en la joven nación. Realizó visitas a las fábricas de pólvora existentes a lo largo del río Schuylkill y en Maryland, documentando sus deficiencias. Tras varios meses de minuciosa deliberación, persuadió a su padre para que invirtiera el capital restante de la familia en la creación de una fábrica de pólvora. En 1801, Eleuthère contactó a la viuda de Lavoisier para solicitar notas técnicas adicionales y procedió a adquirir el equipo necesario en Europa. En 1802, Eleuthère-Irénée fundó su primera fábrica de pólvora a orillas del río Brandywine, seleccionando la ubicación con una meticulosa precisión. La constante corriente del río aseguraba un suministro energético fiable para los molinos de molienda y facilitaba un transporte seguro y húmedo de los componentes de la pólvora. Los sauces circundantes proveían el carbón necesario para la producción. Las vías fluviales de Delaware agilizaban tanto la importación de salitre y azufre como el envío de la pólvora manufacturada a los mercados situados a lo largo de la costa este. Nombró al complejo Eleutherian Mills, una designación que ingeniosamente aludía a su propio nombre y que al mismo tiempo simbolizaba una declaración de independencia. Desde sus inicios, Eleuthère hizo hincapié en la calidad y la seguridad. Los operarios vestían indumentaria especializada para prevenir cualquier generación de chispas. Las edificaciones fueron erigidas con muros diseñados para resistir explosiones, desviando las detonaciones lejos de otras estructuras, y la pólvora se sometía a pruebas reiteradas. Con el fin de garantizar la fiabilidad a los posibles clientes, Eleuthère propuso disparar su propia arma como demostración de la infalibilidad de su pólvora. Los primeros visitantes se mostraron asombrados por la pulcritud de las instalaciones. Con Dupont, como era comúnmente conocido, se encargó personalmente de la formación de los trabajadores, muchos de los cuales eran inmigrantes irlandeses que buscaban escapar de la hambruna en su tierra natal. Esposas e hijos también encontraron empleo en operaciones auxiliares, como la molienda de carbón y el envasado.
La respuesta de los clientes estadounidenses fue extraordinariamente positiva. En un corto lapso, la pólvora producida por DuPont se convirtió en un producto de gran demanda entre los agricultores que desbrozaban terrenos, los cazadores y el estamento militar. Los contratos gubernamentales no tardaron en concretarse. Durante la Guerra de 1812, en un período en que las fuerzas británicas incendiaron Washington y pusieron en jaque la soberanía estadounidense, las plantas de DuPont proveyeron miles de libras de pólvora negra al ejército de los Estados Unidos. En un punto culminante, la empresa llegó a suministrar cerca de 1 millón de libras de pólvora en un solo año, una contribución que posibilitó a la Armada y a la artillería estadounidenses mantener su capacidad de fuego. Cuando los soldados británicos avanzaron sobre Baltimore, la pólvora empleada en los cañones estadounidenses para repelerlos portaba el sello de A.E. DuPont. Este conflicto no solo reafirmó la independencia de Estados Unidos, sino que también consolidó a E.I. DuPont de Nemours & Company como el principal fabricante de pólvora de la nación. Con el advenimiento de la paz, la familia DuPont experimentó una era de prosperidad, y sus productos de pólvora fueron reconocidos por haber contribuido a la salvaguarda de la República que su patriarca tanto admiraba. Pierre Samuel continuó ejerciendo como una figura intelectual y política influyente, ofreciendo asesoramiento en la compra de Luisiana y manteniendo correspondencia con Jefferson. Eleuthère, por su parte, concentró sus esfuerzos en la dirección del negocio. Junto a su esposa Sophie, inculcó en sus hijos la importancia tanto de la educación científica como de la perspicacia comercial. La familia construyó una residencia en las proximidades de las fábricas y comenzó a adquirir tierras agrícolas y otras empresas. No obstante, en estos años iniciales también se manifestaron tragedias. La manufactura de pólvora, por su naturaleza, es intrínsecamente peligrosa. Diversas explosiones se cobraron la vida de trabajadores y, en ocasiones, de miembros de la propia familia. El 2 de abril de 1815, una potente explosión destruyó uno de los molinos de prensa, resultando en la muerte de varios empleados y sacudiendo edificaciones a kilómetros de distancia. En 1818, otra detonación fatal cobró la vida del joven hijo de Victor Dupont. La respuesta de los Dupont consistió en una mejora continua de los protocolos de seguridad, la introducción de maquinaria avanzada y una inversión sostenida en investigación. Implementaron la práctica de separar los edificios mediante terraplenes de tierra y canales de agua, con el fin de disipar las fuerzas de las explosiones hacia arriba. Esta disposición a aprender de los accidentes y a aplicar metodologías científicas a su industria se erigiría como un rasgo distintivo de sus operaciones. La integración cultural de la familia Dupont en el contexto americano se desarrolló de manera gradual, pero con una intencionalidad manifiesta. Preservaron sus tradiciones francesas, utilizando el idioma en el ámbito doméstico y conmemorando el Día de la Bastilla, al tiempo que se involucraban activamente en la vida cívica estadounidense. Eleuthère se afilió a asociaciones cívicas locales, brindó apoyo a la construcción de vías y centros educativos, y contribuyó a la fundación de la Delaware Fire Insurance Company. La familia implementó un modelo de paternalismo benevolente. Establecieron una biblioteca para los trabajadores, les proporcionaron herramientas a precio de coste y les facilitaron la adquisición de bienes a crédito en la tienda de la empresa. Si bien el consumo de alcohol estaba proscrito en las instalaciones, se incentivaban las reuniones festivas y las prácticas religiosas. Las mujeres encontraron empleo en las áreas de almacenamiento de carbón y envasado, obteniendo ingresos que sostenían los hogares. Los niños asistían a escuelas financiadas por la empresa. Este enfoque adoptado por los Dupont anticipó programas de bienestar industrial futuros y forjó un vínculo de lealtad recíproca entre la fuerza laboral y la familia. Con el avance de la edad de Eleuthère, se dedicó a preparar a sus hijos, en particular a Alfred Victor y Henry Dupont, para asumir la dirección de la empresa. Tras su fallecimiento en 1834, la transición de la compañía a la siguiente generación se efectuó sin contratiempos. Sus herederos mantuvieron el compromiso familiar con la calidad, al tiempo que expandían las operaciones comerciales. Diversificaron sus actividades hacia la molienda
y la industria textil, y adquirieron terrenos adicionales a lo largo del río Brandywine para la construcción de más polvorines. Asimismo, continuaron con la tradición europea de los matrimonios entre primos, una práctica destinada tanto a la retención de la riqueza dentro del núcleo familiar como al fortalecimiento de la confianza entre los socios, algo común entre las familias prominentes de la época. Si bien estos enlaces matrimoniales más tarde generarían críticas por presunta insularidad y privilegio, en aquel momento fueron considerados como precauciones prudentes. Al fallecer Alfred Victor, en 1856, la denominación Dupont ya se había consolidado como un sinónimo de pólvora en todo el territorio de los Estados Unidos. El intervalo temporal que abarca desde la década de 1830 hasta la Guerra Civil estadounidense fue testigo de la metamorfosis de la DuPont Powder Company, pasando de ser una empresa de alcance regional a convertirse en un coloso a nivel nacional. Bajo la dirección de Henry DuPont, E.I. DuPont de Nemours and Company incrementó su capacidad productiva mediante la edificación de nuevas fábricas y el perfeccionamiento de técnicas para la elaboración de cargas explosivas de mayor tamaño y potencia. Henry, egresado de West Point y ostentando el rango de coronel en la milicia de Delaware, poseía una comprensión profunda tanto de los aspectos técnicos como militares relacionados con la pólvora. Impuso una estricta disciplina en la fuerza laboral, exigió pruebas rigurosas y cultivó relaciones estratégicas con los oficiales de artillería del ejército. A lo largo de estas décadas, el gobierno de los Estados Unidos mantuvo su posición como el cliente más relevante de la compañía. La expansión territorial del país hacia el oeste, los conflictos bélicos con México y la continua necesidad de pólvora para el desarrollo de infraestructuras como canales y ferrocarriles generaron una demanda insaciable. Los DuPont también implementaron innovaciones significativas. En 1845 introdujeron una máquina de granulación que estandarizó el tamaño de los gránulos, lo que mejoró la consistencia y la velocidad de combustión de la pólvora. Desarrollaron pólvoras especializadas, pólvora para fusil, diseñada para ofrecer precisión a larga distancia, pólvora para voladuras, destinada a la minería, y pólvora deportiva para cazadores. Edificaron pueblos de la compañía en las proximidades de sus fábricas, proporcionando viviendas, centros educativos y establecimientos comerciales para sus empleados. A pesar de su carácter paternalista, estos asentamientos fueron considerados progresistas para la época. Los trabajadores se beneficiaron de servicios de atención médica, planes de pensiones y fondos de accidentes, prestaciones poco comunes en la mayoría de las industrias estadounidenses de entonces. La familia DuPont sostenía la convicción de que una fuerza laboral estable y bien atendida era fundamental para la producción segura de explosivos. Este modelo de gestión reflejaba el capitalismo de bienestar practicado por los industriales europeos y permanecería como un componente esencial de la identidad de DuPont. Durante la década de 1850, la familia DuPont ejercía un control considerable sobre una porción significativa del mercado estadounidense de pólvora negra. Si bien se enfrentaron a la competencia de fabricantes de menor envergadura, a menudo los adquirían o superaban. Además, establecieron acuerdos de estabilización de precios con sus competidores, con el objetivo de eludir las perjudiciales guerras de precios. Estas prácticas, que rozaban los límites entre la cooperación y la colusión, más tarde serían objeto de un riguroso escrutinio antimonopolio. No obstante, la familia DuPont justificó estas acciones como imperativas para asegurar una calidad uniforme y prevenir la proliferación de pólvoras de calidad inferior en el mercado. Su capacidad para asegurar materias primas a gran escala, como el salitre de la India, el azufre de Sicilia y el carbón proveniente de bosques gestionados con esmero, les Piscens confirió una ventaja estratégica. Adicionalmente, construyeron extensas redes de agentes de ventas a lo largo y ancho del país. Barriles de pólvora con la marca DuPont circunnavegaron el Cabo de Hornos, llegando hasta California durante el período de la fiebre del oro, donde sus explosivos facilitaron la apertura de minas en la Sierra Nevada. Los trabajadores chinos encargados de la construcción del ferrocarril transcontinental
emplearon pólvora DuPont para perforar túneles a través de formaciones graníticas. La fiabilidad intrínseca de esta pólvora contribuyó a salvar vidas, en comparación con los productos de menor calidad disponibles. El inicio de la Guerra México-Americana, en 1846, representó una temprana demostración de la capacidad de DuPont para abastecer a un ejército contemporáneo. Miles de barriles de pólvora acompañaron al ejército del general Zachary Taylor en su avance hacia el norte de México. En las batallas de Palo Alto y Resaca de la Palma, la artillería estadounidense infligió daños devastadores, en parte debido a la superior calidad de la pólvora empleada. Cuando las fuerzas estadounidenses asaltaron Veracruz y Chapultepec, los cañones navales dispararon cargas provistas por DuPont. Tras la finalización del conflicto, el general Winfield Scott encomió públicamente el rendimiento de la pólvora. De este modo, la reputación de la compañía no solo se consolidó entre los compradores comerciales, sino también entre los militares que dependían de su potencia explosiva. En ese mismo periodo, la pólvora de DuPont resultó indispensable para la edificación de faros, la limpieza de puertos y la construcción de canales. La participación activa de la compañía en proyectos de obras públicas realzó su imagen como un colaborador fundamental en el desarrollo nacional. El estallido de la Guerra Civil estadounidense en 1861 marcó un punto de inflexión decisivo. Los miembros de la familia DuPont se alinearon de manera inequívoca con la Unión. Henry DuPont, en su calidad de presidente de la compañía, declinó vender pólvora a agentes confederados, a pesar de las cuantiosas ofertas que le fueron presentadas. Él profesaba una firme convicción en la preservación de la Unión y aborrecía la institución de la esclavitud. Como coronel del V Regimiento de Delaware, organizó la defensa local y garantizó la protección de las fábricas de pólvora contra posibles actos de sabotaje. Adicionalmente, comandó una batería de artillería en la batalla de Cedar Creek en 1864, acción por la cual le fue concedida la Medalla de Honor en reconocimiento a su heroica maniobra bajo fuego enemigo. La empresa se consolidó como uno de los principales proveedores de pólvora para el ejército de la Unión. Durante el conflicto, la compañía entregó una cantidad estimada de 4 millones de barriles de pólvora, lo que constituyó aproximadamente la mitad del total empleado por las fuerzas unionistas. Esta pólvora se reveló crucial en batallas tan trascendentales como Antietam y Gettysburg. Con sus fábricas operando las 24 horas del día, la familia DuPont acumuló una considerable riqueza. Concomitantemente, se granjearon la animadversión de los sureños, quienes los calificaron de traidores de la pólvora, por su negativa a vender a la Confederación. Si bien los beneficios obtenidos por la compañía durante la guerra fueron sustanciales, los DuPont se vieron confrontados con dilemas morales similares a los que los acosarían en conflictos futuros. La cuestión era si se trataba meramente de patriotas que abastecían a su gobierno, o si, por el contrario, eran especuladores. La familia argumentó que sus beneficios constituían una justa compensación por el riesgo inherente a su actividad, dado que cada explosión en una fábrica podía ocasionar la pérdida de vidas y de capital. Sin una gestión rigurosa, la totalidad de la empresa podría haber sido destruida. Adicionalmente, señalaron que habían realizado inversiones significativas en seguridad y habían donado pólvora a precio de costo a las milicias locales que defendían Delaware. No obstante, la Guerra Civil evidenció la íntima conexión entre la prosperidad de DuPont y los conflictos bélicos. Al concluir la contienda, la compañía se encontró nuevamente ante una disminución abrupta de la demanda. Los inventarios de pólvora se mantenían elevados, el gobierno de los Estados Unidos canceló contratos y el precio de la pólvora experimentó un drástico descenso. Se produjeron despidos de trabajadores y varias fábricas quedaron inactivas. Para sortear la volatilidad del periodo de posguerra, los DuPont optaron por la diversificación. Invirtieron en minas de carbón, terrenos madereros, empresas ferroviarias y fábricas textiles. Además, llevaron a cabo experimentos con fertilizantes y productos químicos derivados de procesos de nitrato. Algunos miembros de la familia incursionaron en la política. Henry A. DuPont, hijo de Henry,
llegaría a ser senador de los Estados Unidos, y la familia mantuvo sólidos vínculos con el Partido Republicano. Sin embargo, el pilar fundamental de su negocio continuó siendo la producción de explosivos. El mundo se adentraba en una era de descubrimientos científicos que traería nuevas formas de explosivos: la nitroglicerina, la dinamita y la pólvora sin humo, prometiendo una revolución en la minería, la construcción y el ámbito militar. Inicialmente, los DuPont manifestaron cautela e incluso cierta resistencia. La nitroglicerina era conocida por su inestabilidad, y los primeros intentos de emplearla resultaron en accidentes catastróficos. Cuando el inventor sueco Alfred Nobel patentó la dinamita en la década de 1860, numerosas compañías de pólvora estadounidenses, incluyendo a DuPont, mostraron un considerable escepticismo. Fue Lamont DuPont, un químico brillante y nieto del fundador de la empresa, quien defendió la adopción de los altos explosivos por parte de la compañía. Lamont discernió que la dinamita podía sustituir la pólvora negra en las voladuras de rocas, lo que implicaría un aumento en la eficiencia de la minería y la construcción ferroviaria. Impulsó la investigación de formulaciones de nitroglicerina y pólvoras sin humo. En 1870 fundó la Rapano Chemical Company, una entidad separada de la firma principal de DuPont, con el propósito de experimentar con nuevos explosivos. Además, supervisó experimentos con el algodón pólvora, nitrocelulosa, un precursor de la pólvora sin humo. Trágicamente, esta búsqueda de la innovación le costaría la vida. En 1884, durante un experimento en la planta de Rapano, una explosión de nitroglicerina resultó en la muerte de Lamont y de varios trabajadores. Su fallecimiento fue devastador para la familia. La explosión fue de tal magnitud que hizo temblar ventanas a kilómetros de distancia y dejó un cráter en el lugar donde se encontraba la planta. A pesar de la tragedia, su visión prevaleció. Hacia finales del siglo XIX, la familia DuPont se había consolidado como líder en la producción de dinamita. Adquirieron o construyeron fábricas a lo largo y ancho del país y compraron patentes relevantes. Asimismo, establecieron colaboraciones con las empresas de Alfred Nobel, forjando vínculos transatlánticos en el ámbito de la tecnología de explosivos. A medida que el imperio de explosivos DuPont se expandía, también crecía la inquietud pública respecto al poder corporativo. Al igual que muchos fideicomisos de la era dorada, la DuPont Company fue objeto de acusaciones por prácticas monopolísticas. Para el año 1900, controlaba la mayor parte de la producción de pólvora y dinamita en los Estados Unidos. Sus activos abarcaban docenas de fábricas, plantas químicas y líneas navieras. La compañía implementaba contratos exclusivos, aprovechaba las economías de escala y minaba la posición de sus competidores más pequeños. La familia acumuló una riqueza de una magnitud que rivalizaba con la de figuras como los Morgan y los Rockefeller. La familia edificó extensas propiedades, incluyendo Winterthur, Nemours y Longwood Gardens, todas situadas en el valle de Brandywine. Winterthur fue concebida como una mansión de 175 habitaciones, adornada con una vasta colección de antigüedades estadounidenses, mientras que Nemours destacaba por sus jardines de inspiración francesa, escalinatas de mármol y estanques de reflexión. Longwood, adquirido por Pierre S. DuPont en 1906, con el propósito de preservar un bosque de la tala, se transformó progresivamente en un paraíso botánico, dotado de invernaderos y fuentes. Los DuPont dotaron diversas instituciones y establecieron fideicomisos para la administración de sus activos. No obstante, la convergencia del dominio del mercado y la influencia política generó alarma entre los progresistas. Periodistas de investigación y figuras políticas comenzaron a sostener que ninguna empresa privada debería ostentar el poder de abastecer las armas, las infraestructuras viales y las explotaciones agrícolas de la nación desde una única sede corporativa. La era progresista presentó el primer gran desafío a la supremacía industrial de la familia DuPont. En 1906, un competidor de menor tamaño, la Laughlin Rand Powder Company, presentó una queja ante el presidente Theodore Roosevelt, alegando que DuPont
intentaba adquirirla a un precio irrisorio. De manera misteriosa, se reportaban explosiones en los almacenes de pólvora y circulaban rumores de que agentes de DuPont llevaban a cabo actos de sabotaje contra sus rivales. Independientemente de la veracidad de estos rumores, impulsaron a la administración de Roosevelt a iniciar una investigación sobre el denominado Trust de la pólvora. En 1907, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos interpuso una demanda antimonopolio contra E.I. DuPont de Nemours & Company. El gobierno argumentó que DuPont había establecido una combinación ilegal destinada a restringir el comercio de explosivos. El litigio sostenía que la compañía controlaba entre el 65% y el 75% del mercado de pólvora y explosivos en los U.S., fijaba precios y participaba en prácticas de colusión con sus competidores. Se acusó a DuPont de adquirir a sus rivales no con el propósito de incrementar la eficiencia, sino para erradicar la competencia. Para una familia que valoraba su patriotismo y su imagen de buena ciudadanía corporativa, la equiparación de su empresa con un trust comparable al de Standard Oil representó un significativo revés. La familia DuPont se defendió con vigor, argumentando que la consolidación de la empresa había sido indispensable para garantizar la seguridad y evitar que el mercado fuera invadido por pólvoras de calidad inferior. Subrayaron los elevados costes de capital asociados a la fabricación de explosivos y el riesgo constante de accidentes como justificación para mantener un mercado estable. Asimismo, hicieron hincapié en sus cuantiosas inversiones en investigación y en la reducción de precios para los consumidores. Los abogados de la empresa insistieron en que el término trust se aplicaba de manera errónea, ya que las adquisiciones realizadas por DuPont eran transparentes y respondían a necesidades comerciales legítimas. No obstante, los tribunales emitieron un fallo en su contra. En 1912, el Tribunal de Circuito de los Estados Unidos ordenó la disolución del DuPont Explosives Trust. La compañía fue conminada a desinvertir partes de sus operaciones, que se reestructuraron en dos nuevas entidades, Atlas Powder Company y Hercules Powder Company. Antiguos ejecutivos de DuPont asumieron la dirección de estas nuevas empresas, y los miembros de la familia conservaron participaciones minoritarias. Sin embargo, el monopolio fue formalmente desmantelado. Posteriormente, el Tribunal Supremo confirmó la disolución en el caso Estados Unidos contra DuPont de Nemours & Company. La disolución del trust representó tanto un revés como una oportunidad estratégica. Al verse liberados del escrutinio público en relación con las prácticas monopolísticas, la familia DuPont reorientó sus esfuerzos hacia la diversificación y la innovación. Expandieron su presencia en el sector químico más allá de los explosivos, explorando nuevos segmentos como pigmentos, lacas, celuloide y fibras sintéticas. Adicionalmente, desarrollaron fertilizantes y disolventes industriales. Concomitantemente, cultivaron relaciones con otras industrias. En 1914, Pierre DuPont, un primo que había ascendido en la jerarquía de la empresa, realizó una inversión trascendental al adquirir una participación mayoritaria en General Motors, que en ese momento atravesaba dificultades financieras. Pierre asumió la presidencia de GM en 1920 y aplicó su vasta experiencia en gestión y finanzas para reorganizar el fabricante de automóviles. Implementó una contabilidad moderna, centralizó las compras y estableció una jerarquía de marcas que permitió a GM competir eficazmente con Ford. El capital de DuPont financió la expansión y los químicos de DuPont desarrollaron pinturas y lacas que adornarían los vehículos de GM. Esta sinergia entre la producción química y la fabricación automotriz ejemplificó la capacidad de la familia para adaptarse a las dinámicas cambiantes de la época. En la década de 1920, DuPont también se adentró en la industria cinematográfica, fabricando celuloide de nitrato de celulosa para películas y proveyendo a Hollywood un material inflamable, pero indispensable. Posteriormente, desarrollaron una película de acetato de celulosa, considerablemente más segura. En los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, la familia DuPont
había transformado su negocio de explosivos en una mera faceta de un imperio industrial en constante expansión. Sin embargo, el conflicto bélico, una vez más, alteraría drásticamente su fortuna. Al estallar las hostilidades en Europa en 1914, Estados Unidos proclamó inicialmente su neutralidad. No obstante, las fábricas estadounidenses no tardaron en convertirse en el arsenal de las potencias aliadas. DuPont reaccionó incrementando significativamente su producción. A través de sus remanentes fábricas de pólvora y productos químicos, la empresa suministró explosivos, pólvoras sin humo y otros compuestos químicos a Gran Bretaña, Francia y Rusia. La capacidad productiva de DuPont fue asombrosa, llegando a producir casi la mitad de la pólvora utilizada por los aliados y una proporción considerable de su dinamita. Los márgenes de beneficio experimentaron un ascenso vertiginoso. Entre 1914 y 1918, las ganancias netas de DuPont se dispararon de aproximadamente $5 millones a más de $82 millones anuales. Un incremento tan dramático fue interpretado por los críticos como una clara evidencia de especulación bélica. La inquietud pública en torno a los beneficios generados por la guerra poseía raíces profundas. Los progresistas ya habían criticado a los trusts por amasar riquezas a expensas del bien común. Ahora, acusaban a los fabricantes de municiones de promover deliberadamente los conflictos bélicos con el propósito de enriquecerse. La obra de 1934, Mercaderes de la Muerte, de H.C. Engelbrecht y Frank Hannigan, popularizó la noción de que los fabricantes de armamento fomentaban las guerras con fines lucrativos. DuPont fue señalado como el arquetipo de esta práctica, una corporación que, desde la guerra de 1812 en adelante, se había beneficiado de cada conflicto bélico en Estados Unidos. El senador Gerald Nye, de Dakota del Norte, presidió un comité del Senado encargado de investigar a las empresas de municiones. Las audiencias del comité Nye, celebradas entre 1934 y 1936, revelaron cifras de beneficios asombrosas. Testigos declararon que el valor de las acciones de DuPont había ascendido de $20 a $1.000 por acción durante la Primera Guerra Mundial, y que la compañía había ejercido presión sobre el gobierno para permitir la venta de armamento a las naciones beligerantes. El comité desenterró memorandos que indicaban que los ejecutivos de DuPont habían considerado vender pólvora a ambos bandos del conflicto, hasta que el clamor público y la prudencia diplomática los disuadieron. Aunque el comité no logró probar que DuPont hubiera arrastrado a Estados Unidos a la guerra, concluyó que la influencia de los fabricantes de municiones constituía una amenaza para la política democrática. Los ejecutivos de DuPont se defendieron argumentando que habían respondido a las solicitudes gubernamentales y habían arriesgado capital para expandir la producción. Destacaron haber pagado cuantiosos impuestos, incluyendo el recientemente establecido impuesto sobre las ganancias excesivas, del cual soportaron el 90% de la carga. Insistieron en que no habían abogado por la intervención en el conflicto. A pesar de sus defensas, la controvertida etiqueta de Mercaderes de la Muerte se adhirió firmemente a la reputación de la empresa. El informe de 8 volúmenes, elaborado por el comité, acusó a la industria de municiones de prácticas como el soborno a funcionarios extranjeros, la manipulación de la prensa y la colusión con entidades bancarias. Entre sus recomendaciones se incluían la nacionalización de la producción de armas y la restricción de la influencia corporativa en la política exterior. Aunque el Congreso no implementó todas estas sugerencias, sí promulgó las leyes de neutralidad durante la década de 1930, cuyo objetivo era prevenir futuras implicaciones bélicas mediante la limitación de las ventas de armamento y los préstamos a naciones en conflicto. La naturaleza sensacionalista de las audiencias fue acentuada por el testimonio del general de División de la Infantería de Marina, Smedley Butler, quien afirmó que la guerra era intrínsecamente un fraude librado en beneficio de las grandes corporaciones. El general Butler, un veterano condecorado con una extensa trayectoria en campañas militares internacionales, declaró públicamente: «Pasé 33 años y 4 meses en servicio militar activo,
y durante ese periodo dediqué la mayor parte de mi tiempo a ser un matón de alto nivel para las grandes empresas, para Wall Street y los banqueros. En resumen, fui un extorsionador del capitalismo. Identificó a DuPont y a otros fabricantes de armas como los principales beneficiarios del derramamiento de sangre y abogó por la nacionalización de la industria de municiones. La incuestionable credibilidad de Butler otorgó un peso significativo a estas acusaciones. Adicionalmente, el general alegó que ciertos empresarios, algunos de ellos con vínculos con DuPont, habían orquestado un plan para un golpe de Estado contra el presidente Roosevelt, una acusación que se hizo conocida como la trama empresarial. Un comité del Congreso llevó a cabo una investigación y encontró algunas evidencias de conversaciones entre empresarios de derecha, aunque finalmente no se presentaron cargos contra ninguna persona. No obstante, este escándalo empañó considerablemente la reputación de la familia DuPont entre los partidarios del New Deal. En respuesta a las críticas, DuPont reorientó su estrategia, haciendo hincapié en la investigación y desarrollo de productos de uso pacífico. Pierre DuPont, quien en ese momento ya presidía el Consejo de Administración de la compañía, buscó restaurar la confianza pública mediante la diversificación en áreas que beneficiaran directamente a los consumidores. La empresa invirtió en plásticos, pinturas, película de celuloide y textiles sintéticos. Esta estrategia culminaría en la creación de uno de los productos más icónicos del siglo XX, el nylon. DuPont comercializó las medias de nylon con gran expectación en 1939, lo que provocó las conocidas revueltas del nylon, con mujeres haciendo largas filas para adquirir las escasas unidades disponibles. La fibra ofrecía la promesa de liberarse de las costosas importaciones de seda y se promocionaba como un material más resistente que el acero y más ligero que las telarañas. Las ventas se dispararon vertiginosamente. Irónicamente, en el lapso de un año, el nylon se transformaría en un material estratégico indispensable para el esfuerzo bélico. La capacidad intrínseca de la familia DuPont para convertir tecnologías desarrolladas para la guerra en bienes de consumo y viceversa se mantendría como un pilar fundamental de su identidad de marca. Para comprender la manera en que la familia DuPont afrontó el complejo dilema ético que planteaba la relación entre la guerra y el lucro, es esencial considerar tanto la magnitud de la Primera Guerra Mundial como la profunda transformación experimentada por la ciencia química a principios del siglo XX. El conflicto bélico consumió recursos a un ritmo sin precedentes. Los bombardeos de artillería se extendían por días y se dispararon millones de proyectiles. Las fábricas de pólvora, que en épocas anteriores se dedicaban a la molienda de carbón y salitre, operaban ahora las 24 horas del día, con una fuerza laboral predominantemente femenina que reemplazaba a los hombres enviados al frente. En las plantas de DuPont, los trabajadores, algunos ataviados con batas protectoras de un distintivo color amarillo brillante, mezclaban suspensiones de nitrocelulosa, extruían pólvora sin humo y rellenaban miles de casquillos de proyectiles a diario. La magnitud de la demanda llegó a superar incluso la vasta capacidad inicial de DuPont. La compañía procedió a la edificación de vastas nuevas instalaciones, entre las que se destacó la Hopewell Works en Virginia, que en su momento de máxima actividad llegó a emplear a 30.000 personas y a producir 60.000 libras de pólvora sin humo diariamente. En torno a estas plantas surgieron ciudades enteras, provistas de viviendas, hospitales y escuelas. Mientras abastecía a gobiernos extranjeros, DuPont mantuvo una constante conciencia de la neutralidad estadounidense. Los ejecutivos buscaron obtener garantías legales de la administración Wilson respecto a la permisibilidad de sus exportaciones. Además, insistieron en que sus contratos estuvieran respaldados por préstamos bancarios de JP Morgan y otros financieros. Estos préstamos posibilitaron a los aliados costear las municiones, pero también vincularon a Wall Street con el desenlace de la guerra. Como observa el historiador Martin Horn, JP Morgan fungió como agente de compras para Gran Bretaña y Francia. De esta manera, DuPont y Morgan configuraron una cadena de suministro y financiación que logró eludir las restricciones impuestas por la neutralidad.
Una vez que Estados Unidos se involucró en la guerra en 1917, DuPont se adaptó con facilidad para abastecer a su propio gobierno. Para ese entonces, la compañía había desarrollado una capacidad de producción tan vasta que superaba las necesidades internas. Los márgenes de beneficio se mantuvieron elevados, si bien los impuestos de guerra los moderaron. Los accionistas de la compañía disfrutaron de generosos dividendos y la riqueza de la familia DuPont experimentó un incremento drástico. No obstante, las críticas se intensificaron. Durante las audiencias del Comité Naye, los senadores exhibieron gráficos que mostraban las extraordinarias ganancias de DuPont. Citaron correspondencia en la que ejecutivos de DuPont expresaban quejas sobre los impuestos a las municiones. Se leyeron extractos de Mercaderes de la Muerte y del panfleto del general de división de la Infantería de Marina, Smedley Butler, titulado La guerra es un negocio, el cual acusaba a las corporaciones de transformar a los soldados en mercenarios a sueldo. Pierre DuPont, convocado ante el comité, defendió el honor de su familia. Sostuvo que DuPont había abogado durante mucho tiempo por el desarme y había reducido sus operaciones en el sector de explosivos tras la conclusión de la guerra. Destacó que la compañía había invertido decenas de millones de dólares en investigación y que empleaba a miles de personas con salarios elevados. Subrayó, además, que DuPont había realizado donaciones a obras de caridad y había financiado proyectos de obras públicas. Aun con estos argumentos, la imagen de una corporación que lucraba con el conflicto y la pérdida de vidas resultaba difícil de disipar. La opinión pública se mantuvo dividida. Para algunos, DuPont encarnaba lo peor de la avaricia corporativa, una empresa que prosperaba mientras los hombres perecían. Para otros, era un proveedor indispensable que había garantizado la victoria aliada. El Congreso debatió propuestas para nacionalizar la industria de municiones o para imponer límites a los beneficios, pero no se aprobaron reformas drásticas. En su lugar, el debate culminó con la promulgación de las leyes de neutralidad, en la década de 1930, que buscaban prevenir futuras implicaciones, limitando la venta de armas y los préstamos a las naciones en conflicto. Tras la experiencia del Comité Naye, DuPont, escarmentada, comenzó a presentarse como una empresa dedicada a la paz. Implementó una agresiva estrategia de diversificación. En 1928, el químico de DuPont Wallace Carothers inventó el neopreno, el primer caucho sintético. En 1935 desarrolló el nylon, una fibra sintética que pronto se emplearía para vestir a los ciudadanos estadounidenses y a los soldados aliados en paracaídas. DuPont comercializó las medias de nylon con gran bombo y platillo, solo para redirigir la producción de este material hacia usos bélicos pocos años después. El lema de la compañía, mejores cosas para una vida mejor a través de la química, ponía énfasis en la innovación en lugar de las municiones. Irónicamente, estas innovaciones eran, en sí mismas, productos derivados de la investigación en tiempos de guerra. Los procesos químicos desarrollados para la fabricación de pólvora sin humo y explosivos posibilitaron la síntesis de polímeros. La capacidad para manipular moléculas de cadena larga surgió directamente de la química de la nitrocelulosa. La guerra había compelido a DuPont a dominar la nitración, la destilación y la polimerización a escala industrial. Cuando Carothers y su equipo aplicaron estas técnicas a otros materiales, lograron crear el neopreno, el nylon y finalmente el teflón, politetrafluoroetileno. Este último se convertiría en un material emblemático asociado a los utensilios de cocina antiadherentes. Carothers, sin embargo, padeció depresión y, trágicamente, se quitó la vida en 1937, lo que sirve como un sombrío recordatorio de que el genio científico puede exigir un alto precio personal. De esta manera, los beneficios generados por el conflicto bélico financiaron avances científicos que transformaron la vida cotidiana. La familia DuPont, en consecuencia, abordó el dilema ético de la guerra, argumentando que los resultados de la investigación química se ponían al servicio de la sociedad en tiempos de paz. Si bien esta lógica no satisfizo a la totalidad de la población, constituyó una narrativa de gran impacto. De los fuegos de la guerra
emergieron las herramientas de la paz y la prosperidad. Durante el período de entreguerras, a medida que la familia DuPont diversificaba su empresa, la ingeniería química se consolidó como la senda estratégica a seguir. La disolución del Trust de explosivos había catalizado una profunda modernización interna. La compañía reorganizó su estructura. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Volvamos al tema de gestión, incorporando a gerentes y científicos profesionales que no pertenecían al círculo familiar. Se establecieron laboratorios de investigación que contaban con químicos poseedores de doctorados, en contraste con la anterior dependencia exclusiva de técnicos prácticos. El más renombrado de estos laboratorios fue la estación experimental situada cerca de Wilmington, donde Wallace Carothers llevó a cabo su trabajo. Pierre DuPont mantenía la convicción de que la investigación fundamental, y no solo el desarrollo de productos, generaría ventajas competitivas sostenibles a largo plazo. Esta estrategia anticipó la creación de las divisiones de investigación que se volverían un estándar en las grandes corporaciones. Durante las décadas de 1920 y principios de 1930, la relación de DuPont con General Motors amplió aún más su alcance industrial. Pierre ejerció como presidente de GM y posteriormente como presidente de la junta directiva. Reclutó a Alfred P. Sloan Jr. para reestructurar la gestión de GM e implementar la organización divisional que permitió a marcas como Chevrolet, Buick y Cadillac operar de manera semiautónoma. La inversión de DuPont en GM otorgó a la compañía química una participación significativa en el auge automotriz de Estados Unidos. A su vez, General Motors adquirió pinturas, barnices y plásticos de DuPont. Esta sinergia ejemplificó el concepto emergente de integración vertical entre industrias. La familia DuPont también invirtió en la Remington Arms Company en 1912, lo que les proporcionó una base sólida en el sector de la fabricación de armas. Modernizaron las fábricas y los diseños de Remington, convirtiéndola en uno de los principales proveedores de armas pequeñas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La compañía produjo rifles, escopetas y municiones tanto para personal militar como para civiles. DuPont mantendría la propiedad de Remington hasta 1993, año en que vendió la división de armas de fuego en el marco de una reorientación estratégica de su negocio. Sin embargo, no todos los emprendimientos transcurrieron sin contratiempos. La gestión de Pierre DuPont en General Motors atrajo el escrutinio antimonopolio. En 1957, la Corte Suprema dictaminó que la participación del 23% de DuPont en GM infringía las leyes antimonopolio, al restringir el comercio de acabados y telas para automóviles. El tribunal ordenó a DuPont despojarse de sus participaciones en GM, lo que marcó otra ocasión en la que la astucia comercial de la familia colisionó con la preocupación pública por el poder monopolístico. No obstante, para ese momento, la inversión de DuPont en GM ya había generado una riqueza considerable, y la conexión con la industria automotriz había impulsado innovaciones como la pintura de secado rápido, conocida como laca Duco, y las telas sintéticas, que encontrarían aplicaciones mucho más allá del sector automotriz. La laca Duco posibilitó la pintura de automóviles en colores vibrantes que se secaban rápidamente, transformando así las estrategias de marketing y el estilo de los vehículos. Esta sinergia entre la química y la cultura de consumo subrayó la profunda influencia de DuPont en la vida cotidiana. A la par que las innovaciones químicas generaban considerables beneficios, la familia DuPont incursionó también en los sectores financiero y de bienes raíces. Adquirieron bancos e invirtieron en compañías de seguros. Edificaron lujosas propiedades que rivalizaban con los grandes castillos europeos. Winterthur, la residencia de Henry Francis DuPont, se transformó en un museo que albergaba una de las colecciones más destacadas de artes decorativas americanas a nivel mundial.
Nemours, construido por Alfred I Dupont, exhibía jardines de inspiración francesa, junto con un hospital pediátrico financiado con su fortuna. Longwood Gardens, inicialmente una granja adquirida por Pierre S. Dupont, se convirtió en un notable escaparate hortícola bajo la tutela de su primo Pierre Dupont. Los jardines presentaban invernaderos de cristal, fuentes danzantes y raras colecciones de plantas. Estas propiedades funcionaron tanto como retiros personales como monumentos públicos que reflejaban el gusto estético de la familia. Asimismo, emplearon a un considerable número de jardineros, arquitectos y artesanos, consolidando aún más la posición de los Dupont como mecenas del arte y la cultura. Louis E. Dupont, Crowninshield, otra integrante de la familia, jugó un papel fundamental en la creación del National Trust for Historic Preservation en 1949, contribuyendo a la salvaguarda de edificios históricos a lo largo de Estados Unidos. La influencia social de la familia se extendió al ámbito político. Coleman Dupont, un primo, ejerció como senador de los UIUU por Delaware y abogó fervientemente por el movimiento de las buenas carreteras, impulsando la construcción de vías pavimentadas en un tiempo en que la mayoría de los caminos eran de tierra. Su propuesta de la década de 1920 para una carretera moderna que conectara Wilmington con la frontera estatal de Pensilvania sirvió de inspiración para proyectos de carreteras estatales subsiguientes. Otro primo, Henry A. Dupont, también se desempeñó como senador, afianzando la presencia de la familia en Washington. Lamont Dupont Jr. y otros parientes participaron activamente en la American Liberty League, una agrupación conservadora que se opuso al New Deal del presidente Franklin Roosevelt. Manifestaban el temor de que la regulación gubernamental y la legislación laboral socavaran el principio de la libre empresa. Esta postura opositora empañó su imagen entre los partidarios del New Deal y dio lugar a acusaciones de que estaban desvinculados del sufrimiento generalizado durante la Gran Depresión. A pesar de estas críticas, la familia continuó financiando diversas iniciativas filantrópicas, desde universidades hasta museos. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Dupont se enfrentó a su desafío más exigente hasta la fecha. Las experiencias previas de la compañía en conflictos bélicos habían generado tanto vasta riqueza como significativas controversias. Mientras los ejércitos de Hitler avanzaban por Europa y el Japón imperial atacaba China, los dirigentes de Dupont optaron por apoyar la causa aliada, pero con la determinación de evitar la percepción de especulación que los había perseguido tras la Primera Guerra Mundial. Su estrategia fue doble. Aceptarían contratos bélicos bajo términos que limitaran los beneficios y capitalizarían su experiencia química para desarrollar innovaciones que pudieran acelerar el fin del conflicto. En 1940, el ejército de los Estados Unidos buscó un socio para construir y operar plantas de municiones capaces de suministrar pólvora sin humo, TNT y otros explosivos. Dupont accedió a gestionar estas instalaciones bajo un modelo de costos más tarifa fija, una estructura contractual que remuneraba a la compañía por sus gastos más una tarifa modestas, a menudo de $1 por planta, sin importar el volumen de producción. Al operar con márgenes tan reducidos, Dupont esperaba distanciarse de las acusaciones de especulación bélica. No obstante, las cantidades absolutas de material involucrado fueron colosales debido a los gigantescos volúmenes de producción. Dupont operó docenas de plantas de municiones, entre las que se incluían las Joliet Works en Illinois y la Gulf Ordnance Plant en Mississippi. Su fuerza laboral se incrementó a más de 125.000 empleados. Estas instalaciones no solo produjeron pólvora, sino también TNT, tetril y nitrato de amonio. En la Iowa Army Ammunition Plant, los empleados de Dupont fabricaron proyectiles de artillería de alto explosivo de forma ininterrumpida. Mientras tanto, en la Indiana Ordnance Works, la producción de pólvora sin humo alcanzó una escala sin precedentes. El proyecto bélico más secreto y trascendental en el que participó Dupont fue el Proyecto Manhattan. En 1942, el gobierno de los Estados Unidos
reclutó a la compañía para el diseño, la construcción y la operación de las Hanford Engineer Works en el estado de Washington, donde se produciría plutonio destinado a bombas atómicas. El general Leslie Groves tenía pleno conocimiento de la inigualable experiencia de DuPont en procesos químicos a gran escala. Inicialmente, los ejecutivos de DuPont manifestaron dudas, conscientes de las implicaciones morales y de los monumentales riesgos técnicos. La empresa jamás había construido un reactor nuclear, y los peligros desconocidos asociados a la radiación generaban aprensión en muchos. Finalmente, accedieron a asumir el proyecto, insistiendo una vez más en un beneficio mínimo. Su remuneración por la totalidad de la operación en Hanford fue de $1. En Hanford, los ingenieros de DuPont erigieron reactores gigantescos, refrigerados por agua de río, y plantas de separación química con la capacidad de aislar plutonio. Desarrollaron equipos de manipulación por control remoto para el traslado de combustible radiactivo, innovaciones que sentarían las bases de la futura industria de la energía nuclear. El reactor B, el primer reactor de producción de plutonio a gran escala a nivel mundial, alcanzó la criticidad en septiembre de 1944, apenas 18 meses después del inicio de su construcción, una proeza notable. Concomitantemente, los científicos de DuPont desarrollaron materiales que se convertirían en emblemas de la modernidad. El nylon, originalmente comercializado para medias a finales de la década de 1930, fue destinado casi por completo al esfuerzo bélico. Los paracaídas para las tropas aerotransportadas y las cuerdas para los navíos de guerra se fabricaron con nylon. La resistencia y elasticidad de esta fibra contribuyeron a salvar vidas durante operaciones cruciales como los desembarcos de Normandía. Las tripulaciones aéreas aliadas empleaban chaquetas antimetralla de nylon que ofrecían una protección parcial contra la metralla. DuPont también produjo neopreno para trajes de buceo, Tyvek para equipos de protección y celofán para envases. Los ingenieros de DuPont crearon el Butacit, una capa intermedia que prevenía la fragmentación de los parabrisas, salvando a un sinnúmero de pilotos y conductores. Otro producto de DuPont, el politetrafluoroetileno, descubierto accidentalmente por Roy Plunkett en 1938 y posteriormente patentado como teflón, encontró su primera aplicación significativa en las plantas de difusión gaseosa del proyecto Manhattan, donde su inercia química resultó crucial para la manipulación del hexafluoruro de uranio. Sin la excepcional resistencia del teflón a la corrosión, el proceso de difusión de gas de uranio para el combustible atómico podría haber resultado inviable. En el frente interno, los trabajadores de DuPont soportaron jornadas extenuantes y condiciones laborales peligrosas. Las fábricas eran puntos estratégicos susceptibles de sabotaje y de la infiltración de espías enemigos. Las mujeres conformaron una parte sustancial de la fuerza laboral durante la guerra, desempeñándose tanto en laboratorios químicos como en líneas de montaje. El paternalismo de la compañía se manifestó en la construcción de dormitorios, cafeterías y salones recreativos. En la división de pólvora sin humo de Memphis, Tennessee, DuPont estableció una guardería para que las madres trabajadoras pudieran dejar a sus hijos en un entorno seguro. En su estrategia de propaganda y comunicaciones internas, DuPont enfatizó su deber patriótico. Los carteles de la época representaban a químicos y trabajadores de fábrica colaborando codo a codo con los soldados. No obstante, el recuerdo de controversias pasadas persistía en la memoria colectiva. Los ejecutivos de DuPont se esmeraron en publicitar los contratos de $1, un gesto que pretendía indicar que estaban sacrificando beneficios en aras del esfuerzo bélico. Adicionalmente, lanzaron una campaña para incentivar a los empleados a adquirir bonos de guerra, reafirmando así su compromiso con la unidad nacional. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, DuPont se vio confrontado con el considerable peso ético de su participación en el desarrollo de la bomba atómica. Cuando se anunciaron los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki, algunos ingenieros de DuPont celebraron el cese de una guerra que había cobrado decenas de millones de vidas. Otros, sin embargo, experimentaron una profunda inquietud
por haber concebido instrumentos de destrucción masiva. El presidente de la compañía, Walter Carpenter Jr., consignó en su diario la esperanza de que la energía atómica producida en Hanford se destinara, en un futuro, a la generación eléctrica, en lugar de a la fabricación de armas. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, DuPont presentó públicamente su participación en el proyecto Manhattan como un acto de deber patriótico. En el ámbito privado, la compañía se retiró del desarrollo de armas nucleares una vez finalizado su contrato, delegando los proyectos subsiguientes a agencias gubernamentales y universidades. No obstante, DuPont continuaría operando la planta de Savannah River en Carolina del Sur después de 1950, con el fin de producir tritio y plutonio para el creciente arsenal nuclear de la nación. En su apogeo, la planta de Savannah River empleó a más de 40.000 trabajadores y produjo isótopos para aplicaciones médicas e industriales, además de armamento. Esta instalación se convirtió en uno de los sitios más contaminados de los Estados Unidos, un testimonio del legado ambiental inherente a la producción de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial posicionó a DuPont en una situación de inigualable destreza tecnológica. Sus investigadores habían alcanzado el dominio en la química de polímeros. Sus ingenieros habían erigido ciudades en entornos desérticos, y su fuerza laboral había demostrado la capacidad de cumplir con plazos aparentemente inalcanzables. La compañía emergió de la guerra con una cartera de productos con el potencial de transformar la vida de los consumidores. El nailón, ya no confinado al uso en paracaídas, inundó el mercado. Millones de mujeres que habían donado sus medias al esfuerzo bélico ahora adquirían nuevas medias de nylon. Los fabricantes de ropa adoptaron el nylon para la confección de vestidos, abrigos y lencería. El caucho sintético suplantó al caucho natural en los neumáticos de los automóviles. En las cocinas hicieron su aparición las sartenes con recubrimiento de teflón, prometiendo una limpieza sin esfuerzo. Los envases de celofán y mylar prolongaron la vida útil de los alimentos, y el Saran Wrap mantenía frescos los alimentos restantes. La publicidad de DuPont ponía énfasis en la conveniencia, la modernidad y la higiene. En 1948, DuPont adoptó «Mejor vida a través de la química» como su lema corporativo, una frase que se tornaría tanto icónica como irónica a medida que aumentaban las preocupaciones en torno a los productos químicos. Las décadas de la posguerra marcaron un período de extraordinario auge para DuPont. Los ingresos netos de la compañía experimentaron un crecimiento sostenido y se mantuvo su política de inversión intensiva en investigación, lo que condujo al establecimiento de laboratorios en diversas partes del mundo. Se introdujo el Dacron, tereftalato de polietileno, una fibra de poliéster ampliamente utilizada en la confección de ropa, lonas para velas y cuerdas para neumáticos. El Orlon, una fibra acrílica reconocida por su suavidad similar a la lana. La licra, spandex, que revolucionó la indumentaria deportiva. Y el Kevlar, una fibra de alta resistencia inventada por la química Stephanie Kwolek en 1965. La estructura molecular de aramida del Kevlar le confirió una resistencia a la tracción 5 veces superior a la del acero en relación con su peso. Este material encontró aplicaciones en chalecos antibalas, velas para embarcaciones de regata, paneles de aeronaves y cables de fibra óptica. DuPont también desarrolló Nomex, una fibra resistente al fuego empleada en equipos de bomberos y trajes de vuelo, así como Tyvek, un tejido de polietileno hilado utilizado para envolturas de casas y prendas de protección. Cada nuevo polímero descubrió múltiples mercados, desde alfombras hasta el sector aeroespacial. La compañía fue pionera en la creación de pigmentos de dióxido de titanio para pinturas blancas y protectores solares. Asimismo, ingresó al mercado de productos químicos agrícolas con herbicidas como Lasso y fungicidas como Benlad, que prometían incrementar el rendimiento de los cultivos. Los científicos de DuPont también exploraron el campo de los productos farmacéuticos. Un producto inicial, el medicamento contra el cáncer metotrexato, surgió de la química de polímeros. En 1951, DuPont adquirió la compañía química Grasselli,
expandiéndose hacia la producción de ácidos industriales y disolventes. Se introdujo en el mercado de productos perfluorados con el desarrollo del protector de telas Scotchgard. DuPont también fabricó refrigerantes que contenían clorofluorocarbonos, CFC, y fue un productor líder de Freon, el nombre comercial de una serie de gases refrigerantes utilizados en sistemas de aire acondicionado y refrigeradores. El Freon propició el florecimiento de la climatización moderna, posibilitando el crecimiento de ciudades en climas cálidos y revolucionando la arquitectura. Sin embargo, la prosperidad trajo consigo un considerable costo ambiental. En la década de 1970, la comunidad científica descubrió que los clorofluorocarbonos, CFC, estaban provocando el agotamiento de la capa de ozono. En 1974, los químicos Mario Molina y Sherwood Rowland publicaron una investigación que demostraba cómo los CFC descomponían el ozono en la estratosfera. DuPont, siendo el mayor productor mundial de CFC, inicialmente cuestionó estos hallazgos. Los ejecutivos argumentaron que se requería una mayor evidencia científica y advirtieron sobre una posible disrupción económica si se prohibían los CFC. Diversos grupos de presión impugnaron las regulaciones propuestas. No obstante, la presión pública y la aparición de nuevas investigaciones condujeron a la firma del Protocolo de Montreal en 1987, un acuerdo internacional destinado a la eliminación gradual de las sustancias que agotan la capa de ozono. DuPont se comprometió a desarrollar sustitutos, invirtiendo considerablemente en hidroclorofluorocarbonos, HCFC, e hidrofluorocarbonos, HFC, que aunque menos perjudiciales, seguían siendo gases de efecto invernadero. Este episodio representó el primer gran ajuste de cuentas ambiental para la compañía, forzándola a confrontar las consecuencias no intencionadas de sus innovaciones químicas. Otra significativa controversia se focalizó en el ácido perfluorooctanoico, PFOA, también denominado C8, un compuesto químico empleado en la fabricación de teflón. Durante varias décadas, residuos que contenían PFOA habían sido vertidos en las vías fluviales cercanas a la planta Washington Works de DuPont, en Parkersburg, Virginia Occidental. Estudios subsiguientes establecieron un vínculo entre la exposición al PFOA y el desarrollo de cáncer, enfermedades tiroideas y problemas de desarrollo. Residentes de la zona interpusieron demandas, alegando que DuPont había tenido conocimiento de los riesgos, pero no había tomado las medidas adecuadas. Documentos internos de la compañía revelaron que científicos internos habían manifestado preocupaciones ya en la década de 1960. En 2005, DuPont resolvió una demanda colectiva por un monto de $343 millones, comprometiéndose a instalar sistemas de filtración de agua y a proporcionar seguimiento médico a los afectados. La compañía también abonó multas adicionales a la Agencia de Protección Ambiental por incumplir su obligación de informar sobre los peligros. DuPont procedió a la eliminación gradual del PFOA y desarrolló polímeros fluorados alternativos. Sin embargo, este caso se transformó en una emblemática historia de advertencia sobre la responsabilidad corporativa, inspirando el libro Toxic del periodista Nathaniel Rich, las memorias de Rob Bilott y la película de 2019 Dark Waters, protagonizada por Mark Ruffalo. La narrativa de este suceso puso de manifiesto los complejos retos inherentes al equilibrio entre la innovación tecnológica y la preservación de la salud ambiental. DuPont también se enfrentó a incidentes industriales que suscitaron interrogantes sobre la seguridad operativa. En 1984, una explosión en la planta de Indian River, en Delaware, cobró la vida de 8 trabajadores e hirió a decenas. Las investigaciones subsiguientes revelaron deficiencias en los protocolos de seguridad. La compañía respondió implementando nuevos análisis de peligros e invirtiendo significativamente en la gestión de la seguridad de procesos. A pesar de estas medidas, los críticos sostuvieron que la cultura de DuPont priorizaba la producción por encima de la precaución. En Bhopal, India, la fuga de gas de Union Carbide en 1984
una tragedia no directamente vinculada a DuPont, impulsó demandas globales por una mayor seguridad química. DuPont participó en las iniciativas de la industria para desarrollar Responsible Care, un programa diseñado para mejorar la seguridad y el desempeño ambiental. Estos eventos pusieron de manifiesto que el poder transformador de la industria química conllevaba consigo una gran responsabilidad. A pesar del crecimiento de los desafíos ambientales, DuPont continuó cosechando éxitos económicos. En 1968, la compañía escindió su división de explosivos, dando origen a la Independent Powder Company, lo que marcó un alejamiento aún mayor de sus orígenes. En 1999, DuPont adquirió Pioneer Hybrid International, una destacada empresa de semillas, lo que significó una inmersión más profunda en el sector agroindustrial. Los híbridos y las semillas genéticamente modificadas de Pioneer posicionaron a DuPont como un actor relevante en la biotecnología. La empresa estableció DuPont Pharmaceutical e invirtió en genética de cultivos. Además, incursionó en el ámbito de los biocombustibles, explorando la producción de etanol celulósico. Esta estrategia de diversificación reflejaba la visión original de la compañía de distribuir el riesgo entre diferentes industrias. No obstante, en 2001, la compañía vendió su subsidiaria Conoco Oil, la cual había adquirido en 1981, lo que evidenció una retirada estratégica de los mercados energéticos. A lo largo de estas transformaciones, la participación directa de la familia DuPont en la gestión corporativa experimentó un declive. La dirección de la compañía recayó en ejecutivos profesionales, y la influencia familiar se cimentó más en el legado y la filantropía que en el control operativo. La segunda mitad del siglo XX y los albores del siglo XXI estuvieron marcados tanto por escándalos como por logros filantrópicos para la familia DuPont. En el ámbito filantrópico, la Nemours Foundation, establecida mediante el testamento de Alfred I DuPont, gestionó el Nemours Children's Hospital y varias clínicas que ofrecían atención pediátrica, sin importar la capacidad de pago de los pacientes. El Museo Winterthur expandió sus colecciones y programas educativos, erigiéndose como un centro de referencia para el estudio de las artes decorativas estadounidenses. Longwood Gardens se transformó en una maravilla hortícola, atrayendo a millones de visitantes. La familia DuPont realizó donaciones a universidades, programas de becas e instituciones culturales. Financiaron iniciativas de conservación que lograron preservar miles de acres de tierras agrícolas y bosques en Delaware y Pensilvania. El Mount Cuba Center, fundado por Pamela Cunningham Copeland, promovió activamente la conservación de plantas nativas. Estas actividades prolongaron la tradición familiar de destinar su riqueza al beneficio público. No obstante, el nombre DuPont también se vio ligado a escándalos sensacionales. Uno de los incidentes más notorios fue el caso de 1996, protagonizado por John E. DuPont, heredero de una rama de la familia, quien disparó y asesinó al luchador olímpico David Schultz en Foxcatcher, su propiedad ubicada en Pensilvania. John, un filántropo que había edificado una instalación de entrenamiento de lucha libre en su terreno, padecía enfermedades mentales y delirios paranoides, afirmando que Schultz formaba parte de una conspiración en su contra. Su juicio atrajo una intensa cobertura mediática, proyectando una imagen sombría sobre la familia. Fue declarado culpable de asesinato en tercer grado y falleció en prisión en 2010. El caso inspiró la película Foxcatcher, que retrató la peculiar confluencia de riqueza, demencia y obsesión deportiva. Aunque John actuó a título personal y no representó a la totalidad de la familia, su crimen dejó una mácula en el apellido DuPont. Otros miembros de la familia DuPont se vieron implicados en litigios. En la década de 1930, algunos parientes fueron señalados en la denominada trama empresarial, una supuesta conspiración en la que empresarios de derecha habrían planeado derrocar al presidente Roosevelt. Aunque no se formularon cargos, esta asociación puso de manifiesto los complejos entrelazamientos políticos de la familia. Posteriormente, la administración de fideicomisos y herencias por parte de la familia DuPont generó batallas legales. La intrincada complejidad del árbol genealógico de DuPont
caracterizada por sus múltiples ramas y matrimonios interconectados, dio lugar a disputas relacionadas con las distribuciones de los fideicomisos familiares. Un caso de gran relevancia involucró a las hermanas Mary Christina D. DuPont y a su hija Mary C.B.S. Calvin, quienes demandaron a los fideicomisarios del Alfred I. DuPont Testamentary Trust, alegando una gestión deficiente. Aunque el caso finalmente se resolvió, este episodio evidenció cómo la familia, antaño cohesionada, se había fragmentado, con algunos de sus miembros sintiéndose distanciados del núcleo central de la fortuna. La filantropía, en ocasiones, confluía con la estrategia de gestión de la imagen pública. Durante las décadas de 1960 y 1970, algunos miembros de la familia DuPont apoyaron activamente iniciativas de derechos civiles, mientras que otros mostraron resistencia a la integración en sus propiedades. Pierre S. DuPont IV, conocido como Pete, ejerció como gobernador de Delaware entre 1977 y 1985, y posteriormente aspiró a la nominación presidencial republicana. Durante su gobernación, defendió el conservadurismo fiscal y la reforma educativa. Su mandato contribuyó a la rehabilitación de la imagen pública de la familia. Otra pariente, Elaine DuPont, fue una significativa donante de diversas instituciones culturales. No obstante, a pesar de todas estas contribuciones, la vasta riqueza familiar también posibilitó que sus miembros vivieran aislados de las realidades que enfrentaban muchos estadounidenses, lo que a su vez alimentó tanto la fascinación como el resentment por parte del público. El declive de la dinastía DuPont como una fuerza corporativa hegemónica se intensificó en el siglo XXI. El número de miembros de la familia DuPont que trabajaban en la empresa disminuyó progresivamente. A medida que el modelo de gobernanza corporativa estadounidense ponía un mayor énfasis en la gestión meritocrática, la concepción de que una única familia pudiera, o debiera, controlar un gigante químico global perdió su atractivo. En 2015, DuPont de Nemours Inc. se fusionó con Dow Chemical para constituir Dow DuPont, un conglomerado valorado en $130.000 millones. La fusión fue orquestada por Ed Breen, CEO de DuPont, y Andrew Liveris de Dow, quienes argumentaron que la combinación de ambas empresas generaría ahorros de costos de $3.000 millones y crearía sinergias a lo largo de todas las líneas de productos. El inversor activista Nelson Peltz había estado ejerciendo presión sobre DuPont para mejorar su rentabilidad, por lo que la fusión fue, en parte, una respuesta a las demandas de los accionistas. El acuerdo se configuró como una combinación transitoria, concebida para generar eficiencias antes de la escisión en 3 empresas independientes. Dow se focalizó en productos químicos básicos, Corteva en el sector agrícola y la renovada DuPont en productos químicos especializados. En 2019, esta separación se materializó. DuPont emergió como una compañía de productos especializados, concentrando sus esfuerzos en materiales electrónicos, materiales de seguridad y soluciones industriales. La nueva DuPont procedió a la venta de su división de nutrición y biociencias a International Flavors and Fragrances en 2021 por $26.000 millones, lo que supuso una reducción en su ámbito de acción. La empresa continuó con la producción de materiales como Kevlar, Nomex, Tyvek y adhesivos. También proveyó materiales para la industria de semiconductores, incluyendo fotorresistentes y películas dieléctricas empleadas en la fabricación de chips. En 2024, DuPont anunció la escisión de su división de electrónica bajo la denominación Kennedy Electronics Inc., mientras mantenía su negocio de agua y protección. Esta escisión, programada para el 1 de noviembre de 2025, refleja la estrategia de DuPont de enfocarse en membranas de purificación de agua, tecnología de ósmosis inversa, materiales resistentes al fuego y compuestos avanzados. La división de electrónica, que suministra materiales para semiconductores, pantallas y placas de circuito, se transformará en una empresa independiente con el objetivo de capitalizar la expansión del mercado de chips y pantallas planas. Al anunciar la escisión, la dirección de DuPont subrayó la imperiosa necesidad de agilidad y una clara focalización en mercados de rápida evolución. Asimismo,
indicaron que la retención del negocio de agua permitía a DuPont abordar desafíos globales de trascendencia, tales como el acceso a agua potable y la resiliencia climática. A medida que la estructura corporativa continuaba su evolución, la fundación de la familia DuPont mantuvo su activa labor filantrópica, aunque sus participaciones en la empresa se vieron reducidas. El vínculo, antaño sólidamente entrelazado entre la identidad familiar y la misión corporativa, comenzó a debilitarse. Las nuevas generaciones de la familia DuPont optaron por desarrollar carreras profesionales fuera del ámbito empresarial familiar, incursionando en campos como el derecho, la academia y el activismo ambiental. La era en la que un patriarca DuPont podía dictar la política de la empresa había llegado a su fin. Incluso las propiedades de la familia cambiaron de administración. El Hospital Nemours pasó a ser gestionado por administradores profesionales, Winterthur operaba como museo, y Longwood Gardens se transformó en un fideicomiso público. Los DuPont, quienes en el pasado fueron los reyes de la pólvora de América, ahora veían su legado manifestado en jardines, museos y documentos fiduciarios, en lugar de en vastas instalaciones fabriles. Más allá de los confines de las salas de juntas y los laboratorios, la familia DuPont dejó una impronta significativa en la cultura, la moda e incluso en el entretenimiento popular estadounidense. Su vasta riqueza les permitió cultivar pasiones que reflejaban tanto el optimismo como los excesos de su época. A principios del siglo XX, una rama de la familia incursionó en la fabricación de automóviles. DuPont Motors, fundada por Paul DuPont en 1919, produjo vehículos de lujo que rivalizaban con marcas de prestigio como Packard y Duesenberg. Estos automóviles, construidos artesanalmente y suntuosamente equipados, presentaban carrocerías personalizadas, una vibrante pintura de laca Duco y potentes motores de 8 cilindros. Celebridades e industriales eran sus compradores, y los vehículos obtuvieron galardones en diversos concursos de elegancia. Sin embargo, la Gran Depresión provocó una drástica reducción en las ventas, y la compañía cesó la producción automotriz en 1931. Su efímera existencia destacó la disposición de la familia a fusionar la destreza ingenieril con una marca de estilo de vida, y prefiguró la manera en que la química de DuPont daría color al mundo del automóvil durante décadas. La familia DuPont también contribuyó a moldear la radiodifusión estadounidense. En la década de 1950, la compañía patrocinó The DuPont Show of the Month, una serie televisiva que presentaba adaptaciones de obras y novelas clásicas. Transmitido en vivo por CBS, el programa llevó obras literarias como El Conde de Montecristo y Historia de dos ciudades a millones de espectadores, cosechando premios Emmy y dando a conocer a actores como Paul Newman y Joanne Woodward. El patrocinio de entretenimiento de alta cultura pulió la imagen de DuPont como mecenas de la cultura, en un periodo en que la televisión era frecuentemente criticada por ofrecer contenido de baja calidad. De forma similar, la compañía patrocinó Cavalcade of America, un programa de radio que dramatizaba episodios de la historia y la invención estadounidense, entrelazando aún más la marca DuPont con las narrativas nacionales. Las vidas personales de los miembros de la familia a menudo se desarrollaron bajo el escrutinio público. En 1937, Ethel DuPont, hija de Eugene DuPont, contrajo matrimonio con Franklin D. Roosevelt Jr., hijo del entonces presidente. La unión de estas dos influyentes familias estadounidenses acaparó los titulares de los periódicos. Ethel se involucró en la filantropía y apoyó la carrera política de su esposo, aunque el matrimonio resultó problemático. Ella luchó con problemas de salud mental y alcoholismo, y la pareja se divorció en 1949. Ethel falleció en 1965, en circunstancias ampliamente reportadas como un suicidio. Su historia ilustra las presiones a las que se enfrentan los herederos de grandes fortunas para cumplir con las expectativas públicas, mientras lidian con el dolor privado. Otros matrimonios. DuPont trascendieron barreras sociales. Alexis Félix DuPont, Jr., se casó con la actriz y socialité Mary,
Chichester y su boda en 1938 llenó las páginas de la prensa social. Sus vidas se caracterizaban por un incesante ciclo de bailes benéficos, carreras de caballos y regatas de vela, reflejando los pasatiempos ociosos disponibles para aquellos cuya riqueza los aislaba de las dificultades económicas. La tragedia, lamentablemente, también afectó al clan Dupont. En 1935, Alexis Félix Dupont Sr., aviador pionero y presidente de la filial Remington Arms de la compañía, falleció cuando su aeronave se estrelló durante el despegue desde un aeródromo en California. Su muerte representó un duro golpe para la familia y puso de manifiesto los riesgos inherentes a sus actividades modernas. Una década después, un avión privado que transportaba a 3 jóvenes Dupont desapareció sobre el lago Pontchartrain y se presume que todos los ocupantes perecieron. Estos episodios alimentaron la percepción de que la familia estaba a la vez bendecida y maldita. Podían acceder a las últimas tecnologías, pero no eran inmunes a sus peligros. La denominación DuPont no solo se vinculó a productos químicos y automóviles, sino también al sector de la hostelería. En la década de 1920, la empresa edificó el Hotel DuPont en Wilmington, Delaware, con el propósito de simbolizar el orgullo cívico y como un instrumento para atraer negocios. El hotel destacaba por su salón de baile dorado, sus obras de arte europeas y el uso de mármol italiano. Sirvió de anfitrión a jefes de Estado, magnates corporativos y figuras culturales. Con el paso de los años, se convirtió en un lugar predilecto. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. A continuación seguimos para galas benéficas y eventos de recaudación de fondos políticos. Empleados de DuPont y sus filiales celebraron bodas y jubilaciones bajo sus imponentes candelabros. El hotel sigue siendo un punto de referencia destacado, operado actualmente por la empresa hotelera PM Hotel Group, y es un recordatorio de la atmósfera de ciudad de empresa que prevaleció en Wilmington durante décadas. Sin embargo, no todos los emprendimientos asociados al nombre DuPont culminaron en triunfo. En la víspera de Año Nuevo de 1986, un incendio devastó el Hotel DuPont Plaza en San Juan, Puerto Rico, cobrando la vida de 97 personas e hiriendo a más de 140. El incendio fue provocado intencionalmente por empleados descontentos, debido a negociaciones laborales conflictivas. El hotel, construido en la década de 1960 y nombrado en honor a la empresa que desarrolló la propiedad, era entonces propiedad de un grupo de inversión, pero aún conservaba la marca DuPont. Las investigaciones revelaron que medidas inadecuadas de seguridad contra incendios y la negligencia de la gerencia contribuyeron al elevado número de víctimas. La tragedia impulsó reformas en los estándares de seguridad contra incendios hoteleros en Puerto Rico y Estados Unidos, pero también asoció el nombre DuPont con una calamidad alejada de sus actividades químicas. Se interpusieron demandas, y aunque DuPont no fue declarado legalmente responsable, el incidente empañó la asociación de la marca con el lujo y la fiabilidad. En años más recientes, la estructura corporativa de DuPont dio lugar a la creación de nuevas entidades que heredaron tanto productos como responsabilidades. En 2015, DuPont escindió su división de productos químicos de rendimiento en una empresa independiente, Chemours. Esta escisión abarcó productos emblemáticos como el teflón, el freón y los pigmentos de dióxido de titanio. Con ellos, se transfirieron también las responsabilidades ambientales asociadas al PFOA y a otros contaminantes. Posteriormente, residentes y accionistas alegaron que DuPont había diseñado la escisión con la intención de traspasar legados tóxicos a Chemours sin una compensación adecuada. Chemours, a su vez, demandó a DuPont en 2017, argumentando que DuPont había subestimado drásticamente el costo de la remediación ambiental que Chemours debería asumir. Finalmente, ambas empresas alcanzaron un acuerdo,
conviniendo en dividir las responsabilidades por encima de un determinado umbral. Este episodio puso de manifiesto la complejidad de la ingeniería corporativa y los desafíos inherentes a la desvinculación de empresas centenarias de sus huellas históricas. Mientras los estrategas corporativos deliberaban sobre la responsabilidad, algunos descendientes de la familia Dupont se involucraron activamente en el activismo social. Ciertos miembros de la familia apoyaron causas ambientales y expresaron su oposición a prácticas asociadas con la compañía de sus ancestros. Otros abogaron por la justicia racial y los derechos de la comunidad LGBTQ+. Esta divergencia de opiniones dentro de la familia es un reflejo de un cambio social más amplio en Estados Unidos, que se aleja de la unanimidad dinástica para abrazar la conciencia individual. No obstante, en las reuniones familiares que se celebran en Winterthur y otras propiedades, los miembros mayores de la familia Dupont aún comparten relatos de pelucas empolvadas, explosiones de pólvora negra y la ardua trayectoria que los llevó desde el exilio francés hasta la prosperidad estadounidense. Estas reuniones funcionan como archivos vivientes, donde los nietos aprenden que la pólvora que resonó en el río Brandywine también sentó las bases para sus becas y museos. Al comprender estos legados interconectados, los jóvenes Dupont se enfrentan al desafío de honrar las tradiciones filantrópicas, al tiempo que gestionan las responsabilidades inherentes a la riqueza y a la compleja historia familiar. La trayectoria de Dupont continúa desarrollándose en el siglo XXI. A partir de 2025, Dupont de Nemours Inc. se dispone a escindir su división de electrónica, Avient Electronics, con el fin de establecer una empresa independiente que cotizará en bolsa. Esta escisión, prevista para el 1 de noviembre de 2025, refleja la estrategia de Dupont de concentrarse en la purificación de agua, materiales de seguridad avanzados como Kevlar y Nomex y otros productos especializados. La división de electrónica, que provee materiales para semiconductores y pantallas, se transformará en una entidad empresarial independiente con el objetivo de capturar la expansión del mercado de chips y pantallas planas. Al anunciar la escisión, la dirección de Dupont subrayó la imperiosa necesidad de agilidad y una clara focalización en mercados de rápida evolución. Asimismo, indicaron que la retención del negocio de agua permitía a Dupont abordar desafíos globales de trascendencia, tales como el acceso a agua potable y la resiliencia climática. Los inversores anticipan que la separación de estas divisiones generará un valor adicional, al posibilitar que cada una siga estrategias personalizadas y optimizadas. Esta transformación corporativa dista considerablemente de los molinos de pólvora familiares del siglo XIX. No obstante, existen hilos conductores que conectan el pasado con el presente. La arraigada tradición de Dupont de invertir en investigación científica perdura. La compañía aún opera centros de investigación y mantiene colaboraciones con diversas universidades. Materiales como el Kevlar, desarrollados en la década de 1960, continúan brindando protección a soldados y agentes de la ley, mientras que nuevos materiales resguardan los productos electrónicos del calor y la humedad. El trabajo de Dupont en membranas para plantas de desalinización aborda la creciente escasez global de agua. En estos ámbitos, la reputación de fiabilidad de la compañía resuena con los elevados estándares de calidad que Luther estableció hace más de 2 siglos. El lema «Mejor vida a través de la química» ha evolucionado hacia un compromiso explícito con soluciones sostenibles. Dupont publica ahora informes de sostenibilidad que detallan objetivos concretos para la reducción de gases de efecto invernadero, la conservación del agua y el fomento del reciclaje. El legado filantrópico de la familia también persiste a través del tiempo. La Nemours Foundation sigue financiando hospitales pediátricos en Delaware y Florida. El DuPont Trust apoya iniciativas educativas, la preservación histórica y la conservación del medio ambiente. Longwood Gardens y Winterthur atraen a millones de visitantes anualmente. A través de estas instituciones, la influencia de la familia Dupont permanece intrínsecamente entrelazada en el tejido cultural de los estados del Atlántico Medio. Aunque la familia ya no ostenta el control de un imperio de pólvora, su nombre conserva un peso
significativo en las salas de juntas, los museos y los círculos filantrópicos. Incluso las controversias que los han acompañado, tales como los litigios antimonopolio, los escándalos de especulación bélica, las demandas ambientales y el trágico asesinato en Foxcatcher, forman parte de un legado complejo que invita a la reflexión sobre la riqueza, el poder y la responsabilidad. En última instancia, la saga de DuPont representa un microcosmos del capitalismo estadounidense, ilustrando cómo la ambición de los inmigrantes y el ingenio científico pueden forjar fortunas que perduran por siglos, y cómo estas fortunas pueden entrelazarse de manera inextricable con la guerra, la política y el cambio social. La familia DuPont contribuyó a suministrar la pólvora negra que aseguró la victoria en la guerra de 1812, la dinamita que facilitó la construcción de ferrocarriles transcontinentales, el propulsor que sustentó a los aliados en la Primera Guerra Mundial, el nylon que transportó a los paracaidistas a Normandía y el plutonio que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, se dedicaron a la creación de los tejidos, plásticos y productos químicos que definieron la vida moderna del consumidor. En este camino, se enfrentaron a acusaciones de avaricia, daño ambiental y compromiso moral. Su respuesta se manifestó a través de la filantropía, la reestructuración corporativa y una constante búsqueda de nuevos materiales. La historia de DuPont recuerda que el poder industrial nunca es neutral, moldea y es moldeado por las circunstancias de cada época. Durante más de 200 años, los DuPont han sido tanto arquitectos como beneficiarios del progreso estadounidense. A medida que su imperio químico se reinventa una vez más, los ecos de las explosiones de pólvora, las audiencias del Senado y los debates de las salas de juntas corporativas aún resuenan, un testimonio de la complejidad perdurable de una familia que concibió las ganancias de guerra y posteriormente buscó la redención a través de la química.